Luminarias. En sí, son aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida desde una o más lámparas y que incluye todas las piezas necesarias para soportarlo, fijarlos y proteger las lámparas. Tenemos una clasificación de las luminarias. Van a ser según el tipo de protección contra descargas eléctricas, el grado de protección contra la entrada de polvo, objetos sólidos y humedad, y también el material de la superficie de apoyo. Para lo que son el tipo de protección contra descargas eléctricas, vamos a tener tres clases. En la clase 1, la luminaria en que la protección contra descargas eléctricas no se basa únicamente en el aislamiento básico, sino que también incluirá precauciones de seguridad adicionales, de tal manera que se proporcionará medios para la conexión de partes conductoras accesibles al conductor de protección. De esta manera, para que no puedan vivir el evento de una falla del aislamiento básico. Para una luminaria diseñada para usarse con un cable o cables flexibles, esta disposición incluye una protección de un conductor como parte del cable o cable flexible. Las luminarias de clase 1 pueden tener piezas con doble aislamiento o aislamiento reforzado. Esta ha sido la clase 1. Vamos a ver la clase 2, donde la diferencia con la clase 1 es que igual tiene más protecciones adicionales. En este caso va a tener un aislamiento doble o aislamiento reforzado. No existe la disposición para la puesta a tierra protectora. Estas también se van a dividir en tres. Esta va a ser las de tipo A, donde una luminaria que tiene una carcasa duradera y sustancialmente continua de material aislante. Va a envolver toda la pieza de metal con la excepción de piezas pequeñas. Estas van a ser placas de identificación, tornillos, remaches en sí. Tenemos la B, que es una luminaria que tiene una carcasa de metal sustancialmente continua. A diferencia de la otra, ya no es continua total, este es sustancialmente en la que se usa un doble aislamiento en todo el cuerpo, a excepción de aquellas partes donde se usa aislamiento reforzado. Esta se va a denominar luminaria de clase 2 con carcasa metálica. Y tenemos como C una luminaria que es una combinación de los tipos A y B, la anterior, en la que la carcasa de una luminaria clase 2 con revestimiento aislado puede formar parte o la totalidad de un aislamiento suplementario o reforzado. Si se proporciona conexión a tierra para ayudar al arranque, entonces esta ya nos va a dar una conexión a tierra. eh, de esta manera se podría ayudar dentro de lo que es el arranque. Lo malo es que no está conectada a una parte de metal accesible. La luminaria aún puede considerarse de clase 2. Tenemos las luminarias de clase 3. Van a ser luminarias en la que la protección contra descargas eléctricas van a depender del suministro a un voltaje de seguridad. Y tenemos como una nota que las luminarias de clase 3 no deben contar con medios para la puesta a tierra. Clasificación según el grado de protección contra la entrada de polvo, objetos sólidos y humedad. Las luminarias se clasifican de acuerdo con el sistema de clasificación de número IP. Vamos a verlo. Grado de protección IP. Tenemos que saber cuál es este grado de protección IP. Este grado es el nivel de protección que tiene un equipo ante la exposición a agentes como en sí externos. Eh, Esto quiere decir que el IP nos va a decir qué tan seguro es el producto en relación a cómo le puede afectar los objetos sólidos, el agua. Ya, para esto es necesario utilizar una tablita donde que nos va a decir el número y la clasificación. Ya, vamos a tener el IP.
y seguido de esto el primer dígito. Esto nos va a mostrar si tienen protección contra objetos y polvo. Y el segundo dígito nos va a mostrar la protección contra líquidos. Como podemos ver, aquí en esta pequeña tabla nos detalla las protecciones que vienen dadas para esto. Vamos a poner como ejemplo un proyector LED. Yo lo he buscado y está a 30 vatios para el exterior. Nos suministra 230 voltios y dice que tiene un IP de 66. Ya, entonces vamos a buscarlo en la tabla y nos dice el primer dígito que tiene protección contra polvo. Y el segundo dígito tiene protección contra chorros de agua desde todas las direcciones. Ya, entonces podemos concluir que este producto es perfecto para utilizarlo en exteriores, ya que es resistente a la lluvia y el polvo. Bueno, ahora que ya hemos visto el grado de IP, podemos seguir con la siguiente clasificación. Esta clasificación va a ser según el material de la superficie de montaje. Entonces, vamos a tener tres, las cuales son adecuadas para el montaje en superficies no combustibles, las que son adecuadas para el montaje directo en superficies normalmente inflamables y las que son adecuadas para el montaje directo en superficies normalmente inflamables cuando térmicamente están aisladas. Eh, Clasificación según las circunstancias de uso. Estas van a ser para uso normal y para luminarias para el servicio rudo. Las luminarias deben estar diseñadas y construidas de una manera que, en el uso normal, funcionen de manera segura y no causen peligro a personas o alrededores en general. Vamos a tener dos tipos de pruebas. Una que va a ser la prueba de resistencia y otra que va a ser la prueba térmica de las luminarias. Entonces, para la prueba de resistencia, la luminaria en condiciones que representan calefacción y refrigeración cíclicas en servicio no deberán volverse inseguras. Para esto se realiza varios tipos de pruebas. Una es en la que se monta en un recinto térmico con medios para controlar la temperatura y el ambiente. Cada una de estas pruebas se las van a realizar en un funcionamiento normal, anormal y también en condiciones de falla. Lo que tenemos en la prueba térmica es para en sí ver que las partes de la luminaria y el montaje de la superficie no excedan temperaturas de las que se indican dentro de la tabla que eh, nos facilita la IEG. Entonces estas temperaturas al sobrepasar los valores de esta tabla entrarían ya dentro de lo que son riesgosas. Todas estas pruebas se las realiza con el fin de minimizar la peligrosidad de estas luminarias. Grados de resistencia mecánica. Eh, la clasificación de la resistencia mecánica ICA que vamos a ver hoy está especificada en la norma europea EN 62262 y su equivalente en el IEG, que es el 62262. La clasificación ICA nos permite determinar el grado de protección que se proporciona por la carcasa del dispositivo contra los impactos mecánicos externos. Eh, Cuanto mayor sea el valor numérico del parámetro IK, mayor será su resistencia mecánica. La indicación IK determina la potencia de resistencia y para esto vamos a tener unas pequeñas tablas donde nos van a indicar
el nivel de IK, que va a ir desde 0,0 hasta 10, la resistencia que tiene a sus impactos y el equivalente del impacto en gramos. Entonces aquí nos vamos a basar en esta tabla para obtener este nivel IK. Para lo que es las pruebas ambientales, se obtiene gracias a laboratorios especializados en esto. Lo que hacen es obtener curvas de distribución de intensidad luminosa emitida por el conjunto óptico, obtienen eficiencias y coeficientes de utilización y flujo luminoso total. Entonces, con estas pruebas las hacen utilizando equipos como son el fotogoniometro, que es de tipo espejo móvil, y un fotómetro de tipo esfera. Entonces, gracias a estos equipos podemos obtener lo que son estas curvas, estas características de las luminarias. También se realizan pruebas para lo que son el choque térmico e impacto a reflectores de vidrio, espesor de fundición, adherencia, dureza y espesor de pintura, torsión y carga, espesor de recubrimiento de la tornillera, dureza, resistencia mecánica. Son todo un conjunto de pruebas con el fin de minimizar eh, la peligrosidad que van a tener estas luminarias cuando ya lleguen a nuestro hogar. Los límites. Para los límites vamos a tener 4. Margen de frecuencias, pérdidas de inserción, tensiones perturbadoras y perturbaciones electromagnéticas radiadas. En el primero, margen de frecuencias, vamos a tener esta pequeña tabla en la cual nos van a indicar las frecuencias desde 150 kHz hasta 1605 kHz. No es necesario realizar medidas a frecuencias para las que no se especifican límites. La Conferencia Administrativa Mundial para las Radiocomunicaciones redujo en 1979 el límite inferior de frecuencias de la región 1 a 148.5 kHz. Listo. Para lo que es la tensiones perturbadoras, es necesario utilizar bornes de alimentación. En esta tabla se muestran los límites de la tensión perturbadora en los bornes de alimentación para el margen de frecuencias de 9 kHz a 30 MHz. Asimismo, vamos a tener bornes de carga. En esta tabla de acá podemos ver las tensiones perturbadoras en los bornes de carga para el mismo margen y bornes de control, que se puede denotar acá. Los límites van a decrecer linealmente con el logaritmo de la frecuencia en el margen que va de 0,15 MHz a 0,5 MHz. Y como último, las perturbaciones electromagnéticas radiadas. Aquí podemos ver en esta tabla 3 los límites cuasi pico de la componente magnética de intensidad de campo perturbador. Radiado dentro de este margen que va a ser de 9 kHz a 30 MHz. Método de medidas de las perturbaciones electromagnéticas radiadas. Tenemos equipos de medida donde la componente magnética se debe medir con ayuda de una antena de lazo. Tenemos las medidas en las 3 direcciones, donde la corriente inducida en la antena de lazo se mide por medio de una sonda de corriente y un receptor de medida. Empleando un conmutador coaxial, se puede medir sucesivamente las 3 componentes del campo. Tenemos inducciones para el cableado, también regulación de luz. Si el equipo de iluminación incorpora un control de regulación de luz o se controla mediante un dispositivo externo, la perturbación electromagnética radiada se debe medir de la siguiente manera. Para estos controles de regulación de luz que actúan sobre la salida de la luz a través de un balastro o un convertidor,
Las medidas se realizarán a los niveles máximo y mínimo de la salida de luz. Luminarias de interiores y de exteriores. Cuando la luminaria lleva más de una lámpara, todas ellas se hacen funcionar simultáneamente. No es necesario realizar medidas con las lámparas en diferentes posiciones de montaje. Convertidores independientes para lámparas incandescentes. Los convertidores independientes se deben montar y, como se describe, la combinación se debe medir como una luminaria. Como lo dijimos en el apartado anterior, todo esto se va a considerar una sola luminaria. Balastros independientes para lámparas fluorescentes y otras lámparas de descarga. Los balastros independientes se van a montar como tal y la combinación debe ser medida como una luminaria. Las lámparas con balastros incorporados y semiluminarias. Las lámparas con balastros incorporados se deben medir insertadas en el portalámparas apropiado, el cual debe estar montado en una pieza de material aislante. Bloques autónomos de iluminación de emergencia. En estos bloques autónomos de iluminación de emergencia se debe considerar que los cables no deben estar visibles, ya que si estos se desconectan no brindarán la correcta ayuda a la que están destinadas. Por eso debe ser una conexión directa que debe estar dada dentro de la pared. Para los requisitos que tenemos dentro de la inmunidad C, van a ser binning, que se encarga de seleccionar los LED de la cesta en función de tres parámetros, en función del flujo, del color y del voltaje. Usando el mismo pin, nos aseguramos la misma uniformidad de flujo y la misma temperatura de color. Disipador de calor. Este disipará entre un 50 y 90% de la energía aplicada en el LED, eh, ya que ésta se convierte en calor y esta disminuye la vida útil. Eficacia del LED y del sistema. Es la relación que tenemos entre los lúmenes y vatios del sistema, es decir, contando el rendimiento de la luminaria, la intensidad de funcionamiento del LED y las pérdidas de los equipos. Nos indica cómo de eficaz es nuestro sistema en condiciones reales de funcionamiento. Temperatura del color. Vamos a tener entre 3000 y 4000 grados Kelvin. Es la apariencia del color LED que se obtiene por comparación con el cuerpo negro de Planck. Ya. El rango de temperatura de color más habitual es la que hemos mencionado, pero también tenemos rangos de 2700 K a 4500, desechando temperaturas superiores a los 4500, excepto para aplicaciones especiales, como van a ser en algún, algún lugar donde necesiten realizar operaciones. IRC o índice de reproducción cromática. Es la capacidad de reproducir los colores que tiene la fuente de luz. En general, para interior debe ser superior a 80 por exigencia del CTE, y en exterior se debe buscar la máxima posible. Ópticas, nanoópticas. Son nanolentes que redirigen el flujo luminoso del LED hacia donde nos interesa. Aquí vamos a tener un ejemplo entre luminarias. Yo utilizaré una Philips, que la vamos a estar viendo a la izquierda, y una que no es Philips, que vamos a ver a la derecha. En esta parte se va a analizar un poco lo que es la IEC 61000, en la que trata de las limitaciones de las corrientes armónicas inyectadas en una red de suministro. Para esto se va a especificar los límites de las componentes armónicas de la corriente. Eh, esta, esta parte de la norma IEC es aplicable a equipos eléctricos, electrónicos de corrientes de entrada menor
igual a 16 amperios por fase y diseñados para ser conectados a redes públicas de suministro en baja tensión. El objetivo de esta norma va a ser fijar el objetivo de esta norma va a ser fijar límites a la emisión de armónicos por equipos incluidos dentro del campo de aplicación. ¿Cuáles van a ser estos equipos? Eh, Van a serlo. Tenemos dentro de la clase A trifásicos equilibrados, equipos electrodomésticos, herramientas, a excepción de herramientas portátiles, reguladores de luz, equipos de audio. Dentro de la clase B vamos a tener herramientas portátiles, equipos de soldadura por arco que no sean equipos profesionales. Clase C, equipos de iluminación. Por último, vamos a tener en la clase D, aquí vamos a tener equipos que tengan una potencia especificada inferior o igual a 600 vatios. De los siguientes, como van a ser ordenadores personales y pantallas de ordenadores y receptores de televisión. Los requisitos y límites específicos eh, para los bornes de los equipos diseñados van a ser a 220 y 380 voltios, a 230 y 400 y 240 y 415 voltios, operando a 50 Hz o 60 Hz. Bueno, flicker. ¿Qué es un flicker? Es un disturbio en la amplitud de la tensión. Este es de tipo conducido, no simétrico, o sea que va a tener una distinta fase, estar en una fase distinta, eh, cuya principal consecuencia va a ser variación del brillo de las lámparas incandescentes que causan molestia visual y produce cansancio. Entonces vamos a obtener una variación dentro de este brillo. Se considera una sensación subjetiva visual del individuo sometido a fluctuaciones. Ya, la intensidad va a variar con un factor de 3.4 a 3.8 su tensión. Eh, el flicker se trata de caracterizar en modo objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de un instrumento se realiza el modelo de percepción visual de un observador medio. Esta va a ser una muestra suficientemente representativa. El instrumento de medición va a ser propuesto y puesto por la Unión Internacional de Electrotermia y es objeto de la publicación 868 para poder revisarlo. Eh, y hay dos tipos de flicker. Tenemos el que es de breve término y el de largo término. El de breve término, como su nombre lo dice, el lapso debe ser suficientemente largo para permitir que un observador perciba, advirtiendo su presencia y para poder caracterizar el comportamiento de aparatos generados del disturbio. Y el flicker de largo término, eh, donde hay aparatos generadores de disturbios que tienen un ciclo de funcionamiento prolongado, para los cuales la evaluación de la severidad del flicker es de breve término. Seguridad fotobiológica. Como se había dicho antes, las luminarias también pueden estar causando quemaduras similares a las causadas por el sol. Entonces, es bueno conocer acerca de los riesgos fotobiológicos que tenemos. Por ejemplo, el LED, que tiene una gran ventaja de emitir una cantidad insignificante de radiación ultravioleta e infrarroja. Sin embargo, también existen riesgos que están relacionados con la luz visible, más específicamente con la fracción azul del espectro, debido a su alto brillo y espectro de emisión. Estos riesgos obligan a que el LED esté regulado por la norma de seguridad EN 62471,
que va a establecer eh, por la cantidad de radiaciones emitidas por todas las fuentes con una longitud de onda incluida entre los 200 y 3000 nanómetros. La norma esta nos va a definir los niveles de radiación ultravioleta, infrarroja y azul que va a ser emitida. IEC 62031. Iluminación general para módulos LED, especificaciones de seguridad. En esta norma podemos especificar los requisitos generales de la seguridad para estos módulos LED que vamos a tener con balastros automáticos para usar en fuentes de corriente de hasta 250 voltios o fuentes de corriente alterna de hasta 100 voltios. Estos van a estar a 50 o 60 Hz. Los módulos LED sin equipo de control integral para operar bajo voltaje constante, vamos a tenerlos representados aquí en la parte derecha. Van a tener estos una corriente constante o potencia constante. Límites de emisión para lámparas de onda continua. En esto vamos a tener varios tipos, como van a ser la luz azul, que lo vimos en el apartado anterior, que puede incluso llegar a quemar la piel si es que no se la controla como es debidamente. Vamos a tener también la exposición UV cercano, eh, lámparas con actinio, retiniano térmico, y aquí voy a dejar una tablita para explicar un poco mejor sus símbolos, sus unidades, en sí y el espectro de acción que tiene cada una de estas. IEC 6164311. Dispositivos de protección de bajo voltaje, requerimientos y métodos de prueba. Acá vamos a aplicar dispositivos de protección en los que vamos a estar conteniendo efectos directos e indirectos del rayo UV. Otras sobre tensiones transitorias y son diseñados para conectarse a 50 Hz y una tensión de hasta los 1000 voltios. Tenemos asimismo tipos de protección. Van a haber tres tipos de protección. Esta es la 1, que va a ser diseñada para utilizar donde hay riesgos de un rayo. Esto es bastante importante. Protección 2 va a ser diseñada para proteger una instalación completa. Y protección 3 que va a ser para equipos muy sensibles o que estén sujetos a estas fallas. La IE 61347.1 nos dice acerca de requerimientos generales y de seguridad para accesorios eléctricos. En esta podemos ver los requisitos particulares de seguridad para dispositivos arrancadores, lámparas fluorescentes y otros tipos de lámparas de descarga. Estas van a ser alimentados en corriente alterna con 5 y hasta un máximo de 60 Hz. Van a tener 1000 voltios y producen impulsos de incendio que no sobrepasan los 100 kV. Se pueden utilizar asociados a lámparas y balastros. Ahora, los requerimientos particulares para DC o AC, para accesorios eléctricos en módulos LED. Podemos aquí ver que son dispositivos de control. Estos se encuentran en los módulos LED especificados en esta tablita que les voy a dejar. Estarán diseñados para proporcionar voltaje o corriente constante o voltajes más altos. Las desviaciones del voltaje y los tipos de corriente.
También, dentro del control electrónico de alimentación AC y DC, para los módulos LED podemos encontrar dispositivos de control para módulos. Específicamente, estos van a estar diseñados para proporcionar una tensión constante, hasta de 250 voltios a 50 Hz o 60 Hz, dependiendo de la frecuencia de salida que tengan nuestras luminarias.